o ni bien llega al paciente? No, la Dapsona debería usarse al tercer día de la mordedura o un poquito antes. En ese momento se debería usar. Se ha visto un mejor efecto cuando se usa en ese momento, no al inicio, porque muchas veces no hay lesión aparente y entonces ahí la Dapsona no nos va a ayudar porque no, no tendría por qué inhibir la migración de neutrófilos. Ok, la siguiente consulta es de Manuel Puerta, en cual menciona, ¿podría usarse el suero antiloxocélico para el cuadro cutáneo complicado? Sí, sí se puede usar. No debemos esperar a que se presente el cuadro cutáneo visceral. Si nosotros tenemos ya un cuadro de loxocelismo cutáneo, debemos usar el suero antiloxocélico porque no hay forma de predecir fehacientemente quiénes van a hacer loxocelismo visceral. Hay algunos estudios que demuestran que si se ha mordido en el tórax o en la espalda, o si ha habido, es un niño, por ejemplo, hay más predisposición a tener un cuadro visceral, pero no significa que al que no tiene, no le vamos a poner el suero. Si se ha demostrado que hay loxoceles, mordedura por loxoceles, se debería poner a todos el suero antiloxocélico. Mm, Bien, hay otra consulta. Manteniendo depredadores naturales de la araña violinista en casa, ¿podemos disminuir el riesgo de esta? Si no me equivoco, hay un tipo de araña que se ocupa de ello y es inofensiva para el ser humano. Gracias. Ese es un control biológico, se llama, ¿verdad? La verdad no he leído mucho de eso. Lo que sí hay que conocer es que los insecticidas habituales que usamos para moscas, cucarachas, no matan arañas, más bien es contraproducente. Si uno mata muchos insectos en casa, la araña, los oceles, va a tener más comida, va a comer más y lo va a interpretar como que ese ecosistema es muy favorable y va a tener más crías. Y entonces la cantidad de los oceles en casa va a aumentar. Es por eso que si vamos a querer eliminarlas hay que buscarlas una por una, pero no echar insecticida para los demás insectos. Pero no, voy a buscar más sobre control de arañas con otros arácnidos. Eso sí no he leído. Ok, otra consulta de Rebeca Montiel es, o sea, ¿el suero antiloxoceles viene para adultos y pediátrico? ¿Es así? ¿Y se puede usar este suero luego de las 24 horas? ¿Y si estas arañas pueden atacar y lesionar animales como perros? El suero viene de 5 centímetros cúbicos para adultos y para niños. Lo que varía es el número de ampollas que yo decido colocarle a mi paciente. Si es adulto, o en realidad si pesa en realidad más de 30 kilos, ya uso 2 ampollas, es decir, 10 centímetros cúbicos en total. Y si pesa menos que eso, voy a usar solamente uno, pero el suero es el mismo. Eh, en realidad le hemos dado oportunidad a las personas a usar suero hasta las 48 o incluso 72 horas. Pero antes de las 48 sí se ven efectos benéficos, pero después de ese tiempo ya no estamos seguros si funcionaría o no. Pero ante cuadros de hemólisis hemos usado incluso hasta las 72 horas el suero antiloxocélico. Y sí, los animales también pueden sufrir mordedura por los oceles, ¿no? Y el cuadro clínico es más o menos similar. También pueden tener su cuadro de los ocelismo cutáneo y cutáneo visceral, aunque eso ya no es mi tema. La última consulta es, bueno, pregunta, ¿irremediablemente después de una mordedura de loxoceles se tendrá una cicatriz a pesar de llevar un exitoso tratamiento a tiempo? Uno puede tener una mordedura por los oceles y tener la suerte de que no hay úlcera ni escara. Eso se puede dar y lo hemos visto. Hemos vigilado muy, muy de cerca
a personas que han traído la loxosceles y te dicen, me ha mordido, aquí está la lesión, y la lesión es mínima, casi inaparente, como hemos tenido casos en los cuales la persona no ha visto la araña, pero tiene todas las características y deja una cicatriz intensa. Toda cicatriz, perdón, toda herida necrótica en nuestro cuerpo va a dejar cicatriz, eso es invariable. Pero si no se desarrolla la herida necrótica, lógicamente no va a haber cicatriz. Bien, doctor, estas son todas las preguntas por ahora. Si usted desea, podría continuar a su siguiente teoría o si desea, también podría haber un descanso de unos minutos. Depende de usted, doctor. ¿Así? No, yo creo que seguimos. Seguimos con Ok, mordedura de ofidios. Sí, sí, sí. ok. Vamos a hablar de ofidios, ¿ok? Ahora, cuando yo estoy seguro que ustedes son bastante jóvenes los que están asistiendo a la reunión, y yo cuando veía este tema en la universidad decía, anda, o sea, ¿para qué voy a aprender cómo se trata una mordedura de ofidios si yo nunca voy a ver una mordedura de ofidios? Hasta que me fui a mis serums, ¿ok? Y entonces, como escogí una zona fea, porque a mí no me mandaron, yo escogí, le dije al director regional de salud de ese entonces, en la provincia donde me tocó, mándeme al lugar donde nadie quiere enviarme, y me hizo caso, ¿no? Me mandó por allá bien lejos. Entonces, la primera causa de muerte en la zona donde yo llegué no era ira, no era EDA, era mordedura por ofidios. Así que tuve que aprender todo lo que pudiera sobre mordedura ofidios porque atendí en gran cantidad, ¿ok? Algunas veces de manera exitosa y otras no tanto, porque así es la medicina. Entonces, en el Perú, el ofidismo constituye la primera causa de envenenamiento fatal, ¿ok? En el Perú se dan más mordeduras por loxoceles, por ejemplo, pero si los ofidios son menos, pero se mueren más, ¿ok? Y entonces, en esta selva imbrincada, como uno la puede ver aquí, uno no puede distinguir un ofidio porque muchas veces el mimetismo es tan intenso, tan bonito, que no sabes de dónde cuelga ni de dónde está reptando. Así son muchos caminos en el Perú y vas a tener, bueno, si te vas a una zona de selva para tus serums, que andar con tu machete para abrirte campo, porque así en los caminos. Estoy frente a un camino, no se ve, pero sí es, ¿ok? Entonces, ahí muchas veces se desarrollan los accidentes ponzoñosos por ofidios y lógicamente estamos un poco lejos de una zona especializada de tratamiento. Entonces, las mordeduras generalmente por ofidios se dan por serpientes venenosas que tienen la piel así con escamitas como esta, ¿verdad? Entonces, eh, el ofidismo se cataloga como el accidente provocado por el veneno inoculado por una serpiente venenosa. Esta es una mantona, ¿verdad? Una boidae, así se llama esta. Es la que te prestan para que te tomes fotos. Nunca más hagan esto. Bueno, no hagan esto. Yo me hice esto en una debilidad que nunca más la voy a hacer. Si te muerde una serpiente como esta, no te mueres. Te dolerá un poco porque duele, pero no te mueres por veneno porque estas no son venenosas. ¿Ok? La mayoría de veces el ofidismo se presenta en personas entre los 10 a los 50 años. En la mayoría de veces es a los varones, porque en zonas rurales son los que más se van lógicamente a las chacras, a trabajar en la maleza, o son madereros, o van a extraer algún producto o van a cazar. La mayoría se da entre noviembre y marzo. El 60% de los casos se da. En los libros no encontré este dato muy claro. Decía sí que se daba entre noviembre y marzo, pero yo no encontraba una explicación por qué era estacional. Hasta que un poblador de la zona donde estuve me lo explicó y me dijo, entre noviembre y marzo es la época de lluvias en la selva. Entonces, gran parte de las zonas bajas son inundadas. Y entonces nosotros los humanos escogemos las zonas altas para hacer nuestra casa, las que no se inundan. Y lógicamente las serpientes en ese momento también buscan las zonas altas para no inundarse. Y ahí coincidimos, los humanos con las serpientes.
y se dan más contacto entre ambos y hay más mordeduras. En el miembro inferior se desarrolla la mayor cantidad de mordeduras, en las piernas, en la cintura, para abajo, pero con alguna variedad en especial que la vamos a ver más adelante. Esto es al revés, se dan más mordeduras en la parte superior del cuerpo, sobre todo en una especie que se llama botriopsis, que vamos a ver en un ratito. La mortalidad es generalmente hasta casi el 2% de los mordidos, y básicamente por demora en la atención. Esta es una, esta es una serpiente típica, venenosa. Tiene la piel cubierta de escamas, algo que las boas o que las culebras, las colubridae, que no son venenosas, no tienen. En cambio, una venenosa tiene generalmente la piel cubierta de escamas. Cuando estén frente a una, acarícienla, no hagan eso, pero si la pudieran acariciar van a ver que tiene una piel muy áspera y cubierta de escamas. Tiene un ojo con una pupila elíptica, como esta de acá, ¿ok? Generalmente. No creo que estén tan cerca de una serpiente venenosa como para que le vean la pupila, pero así es. Y tiene la foseta loreal, así se llama, que es un órgano que le sirve para sentir el movimiento, las vibraciones, porque muchas de ellas no distinguen muy bien con estos ojos y son más que todo con su lengua, que es una lengua partida en dos, que es donde sienten las sensaciones y pueden captar dónde, en qué parte está su presa. Otra de las características de las serpientes venenosas, aparte de su piel, la pupila elíptica, la foseta loreal, es la forma de la cabeza. Las, eh, las serpientes venenosas tienen una forma de la cabeza como de corazón, al revés, ¿verdad? Esta de aquí, con un cuello más delgado que la cabeza. En cambio, las colubridae o las culebras tienen casi el mismo grosor la cabeza que el resto del cuerpo, ¿ok? Excepto un tipo de serpiente venenosa que es los elápidos o la familia Elapidae, que es el coral que vamos a ver en un ratito. Y como ven aquí, las serpientes no venenosas tienen las pupilas redondas y las venenosas la tienen elípticas. Además, las, los colmillos de las no venenosas, en realidad no tienen colmillos, tienen dientes nomás, dientecitos, así como si fuera un pescado, ¿no? ¿Has visto la boca de un pescado? Tiene dientecitos como una sierra. En cambio, las venenosas tienen colmillos, como estos de aquí, estos que ven aquí en el lado derecho, y que son retráctiles, ¿ok? O sea, cuando cierran la boca, ellos se pliegan hacia arriba, y cuando la abren, tienen esta forma, y algunas tienen incluso un canal en el centro, mismo aguja hipodérmica, que cuando muerden, los músculos se contraen y la glándula que está aquí sale eyectado igual que si fuera una inyección hipodérmica, y sale disparado por este colmillo hacia su víctima. Y otra de las cosas es que la cola generalmente termina abruptamente. En cambio el de las culebras no venenosas es una cola larga y termina así chiquitito. Entonces, vamos a ver primero los ofidios no venenosos para que no corran por gusto. No, mentira. Para que ustedes sepan cuáles son las no venenosas. Las boidae, por ejemplo. Las boidae son estas de aquí, que son las que generalmente te tienen en las zonas de recreo para que te tomes tu fotito. Son las boas o pitones, que son de dientes macizos, pero no tienen colmillos. Y estas matan por constricción, ¿verdad? Tienen una gran musculatura y entonces te van apretando hasta asfixiarte. Está la boa, está la Epícrates, que es una boa muy bonita, está la Eunectes, que es generalmente acuática, y está la Coralus, o Coralus, que es esta boa que es hermosa en realidad, y otras amarillas también, ¿verdad? Pero estas no son venenosas, matan por constricción. Eh, entonces, vamos a ver cuáles son la epidemiología del ofidismo en el Perú.
Esto es desde el 2015 hasta 2020. Y ven ustedes que generalmente en las primeras semanas de cada año es donde se desarrollan más mordeduras, por por las causas que les dije, por las lluvias, y todos nosotros buscamos zonas altas. Y ven ustedes acá que en este mapa del Perú de casos acumulados hasta agosto, eh, está pintado casi toda la selva, ¿verdad? Está Loreto, San Martín, Ucayali, la parte de selva de Huánuco, la parte de selva del Braen y Madre de Dios, lógicamente. Y ven ustedes aquí que también hay en Lima, hay en Ica, porque no solamente hay culebras, o perdón, serpientes venenosas en la selva, también hay en la costa, sobre todo en las zonas desérticas, y también hay muchas en la zona norte, ¿ok? Y aquí están los departamentos donde más se desarrollan casos de ofidismo. Entre Loreto, San Martín, Ucayali y Junín juntan más del 70% de los casos a nivel nacional. Entonces, ahí, que son los departamentos que tienen más selva, lógicamente, están distribuidos ahí. Lógicamente, Amazonas, Huánuco, la selva del Cusco, la selva del Pasco, Oxapampa, Posuso, toda esa zona, o la selva de Ayacucho con San Francisco, también están presentes, pero en esta zona de Loreto, San Martín, Ucayali y Junín se dan muchos más casos. Y como ustedes ven aquí, este ya es un gráfico del 17 al 2019. En estos meses, en los primeros 3 o 4 meses del año, se dan la mayor cantidad de casos y luego baja. En todo el año hay en realidad, pero es mucho mayor en las primeras épocas del año, donde en la selva llueve más, ¿ok? Diciembre, enero, febrero, marzo son las zonas de más lluvia y más encuentros humano-serpiente. Y si lo vemos por zonas del Perú, ustedes saben, el Perú tiene varias zonas, tiene desierto costero, tiene bosque seco ecuatorial, tiene bosque tropical, tiene serranía esteparia, tiene selva alta y tiene bosque tropical amazónico. En el Perú, la mayoría de accidentes por ofidios se desarrollan en la selva alta o en el bosque tropical amazónico, en esta zona. Ahí se dan el 70% de las mordeduras por serpiente en el Perú, ¿ok? Yo estuve por acá, así que ahí vi gran cantidad. Entonces, ahora sí vamos a ver la clasificación de las serpientes venenosas, ¿ok? Eh, en todo el mundo se calcula que hay unas 2.700 especies de serpientes, de las cuales solamente 270 son venenosas y el resto no. Nos morderán, nos golpearán, pero no nos matan por veneno. Pero esas del 10% sí. En el Perú existen 35 especies de serpientes venenosas, pero son básicamente tres familias. Bueno, la tercera, la Hydrophilidae, que es la Pelamis o serpiente marina, no hay reportes en los últimos 15 años de esta mordedura, pero existe, así que por eso la traigo. Pero la mayoría son de las clase Viperidae, ¿no? Los vipéridos. Ahí está el Botrops, que causa el 90% de las mordeduras en el Perú, la Lachesis mutamuta, o llamada también chuchupe, y la Crotalus durisus terrificus, que es la cascabel, ¿ok? Esa es la Viperidae. La Elapidae es la llamada Microrus, es la Nakanaka o Shakira o Shakira. Bueno, el nombre viene mucho antes del artista, así que en realidad no se copiaron del artista, sino el artista se copió de esta. Y bueno, todas las serpientes en el Perú viven hasta antes de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ya vimos que hay predominancia en la región amazónica y el 90% está dado por Botrops. Esta es la de Hydrophidae, la marina que les digo. Una serpiente muy gruesa, muy bonita, venenosa, pero que no hay reportes últimamente, así que no la vamos a mencionar más. En cambio, la Elapidae, esta, es la Shakira o la Nakanaka, así le conocen en la selva, ¿verdad? A diferencia de la Viperidae, esta tiene los ojos redondos y tiene
La cabeza tan gruesa como el cuerpo, no tiene la característica de la cabeza acorazonada, ¿ok? Esta es la Elapidae. Y esta es la non plus ultra de las serpientes. Este es un jergón o botrox, que es causante de casi la familia, es decir, del 90% de las mordeduras de serpiente en el Perú. Estas son las Viperidae. Han escuchado hablar ustedes de la lengua viperina, ¿verdad? Sí, es de ella, ¿no? De esta culebra. Es venenosa. Entonces, la familia Viperidae es esta de acá. Ven ustedes su pupila elíptica, la foseta loreal y su piel cubierta de escamas y no se ve bien, pero tiene una cabeza acorazonada. Entonces, la mayoría de veces, las Viperidae son las que producen las mordeduras, el 90%. Ahí están varios géneros. El Botrops, que es esta de aquí, que el nombre común en los pobladores de las zonas es el jergón, ¿no? A mí me recomendaban, doctor, no se meta al monte porque le va a morder el jergón, y era esta, ¿verdad? También hay un género que se llama Botriopsis, o loro machaco, así le llaman en las zonas, y es esta verdecita muy bonita que tiene eh, hábitos arborícolas, o sea, le gusta estar en los árboles y colgando ahí. Y como tiene color verde, cuando tú estás a media tarde no distingues si es una rama, es una liana o es una serpiente, y por eso es que como está en los árboles, cuando te muerde de la cintura para arriba, en el brazo, en el hombro, en la cabeza, en la cara, qué sé yo. Otra serpiente del género Viperidae es la Lachesis, que esta es una serpiente hermosa en realidad. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme con ella en la selva. Es la serpiente venenosa más grande del mundo. Mide entre 3 a 5 metros, pero puede medir hasta 9 metros. Es grande en realidad. Eh, es la Lachesis mutamuta o conocida como Shushupe, ¿ok? Y tiene, como ven ustedes aquí, la piel cubierta de escamas. Y por último, en la familia Viperidae está la Crotalus. Esta es la Crotalus durisus. ¿Ven ustedes la lengua que termina en dos? Esta es la famosa lengua viperina, ¿ok? Y esta también se le dice cascabel, porque las últimas escamas de su cola están solidificadas y cuando está en posición de ataque empieza a vibrar esto y suena como un cascabel, ¿verdad? Los que tienen papás mayorcitos ya deben buscar por ahí a el gran chaparral y ven ustedes que a John Cannon lo para mordiendo la serpiente cascabel, ¿no? Y por último, de los venenosos en el Perú está la familia Lapidae, que es esta de acá, ya la vimos hace un rato, es la Micrurus, coral, nacanaka o shakira también, ¿verdad? Entonces, el 90% de las mordeduras son por estos cuatro primeros. Y de estas cuatro, la más frecuente es del Botrox, jergón, este de acá. Entonces, el veneno de estas serpientes está formado por múltiples sustancias. Fosfodiesterasas, endonucleasas, nucleotidasas, proteasas, fosfolipasas y todo lo demás, ¿verdad? Pero cada una tiene una en particular y que tiene propiedades diferentes. Por ejemplo, la Botrops y la Lachesis, es decir, el jergón y la chuchupe, su veneno es proteolítico, disuelve proteínas, ¿ok? Coagulante y hemorrágico. Entonces, las manifestaciones clínicas que, que esta mordedura va a producir son básicamente estas de aquí, que es esta y esta, ¿verdad? Botrops, jergón, botriopsis, loro machaco. El Crotalus, que es la de cascabel, por ejemplo, no tiene tanta proteolítico ni coagulante ni hemorrágico, pero es miotóxico, o sea, promueve el daño en el músculo y es neurotóxico. Y ahorita vamos a ver cómo se caracteriza esa lesión. En cambio, la microrus, cuando muerde, no causa lesiones proteolíticas, no causa flictenas, ampollas, no causa necrosis, pero sí es básicamente neurotóxica. Esta es la microrus, ¿ok? Y entonces vamos a ver un poquito. ¿Qué pasa cuando tenemos un accidente botrópico? ¿Qué significa eso? Es decir, que nos muerde una botrox.
Botrox atrox, Botriopsis, acá hay otros loros machacos, ven ustedes, siempre enroscadito en un árbol, en cambio este está en el piso. Nosotros vamos a tener tres tipos de manifestaciones: dolor, un síndrome hematovascular y uno necrótico, porque es la característica de su veneno, ¿se acuerdan? Era proteolítico, coagulante y hemorrágico. Entonces, estas serpientes están sobre todo en Loreto, Madre de Dios, San Martín y la selva de Ucayali, y bueno, la selva de Huánuco también, ¿no? Puerto Inca, Codo de Posuso, Yuyapichis, toda esa zona. Entonces, el síndrome doloroso va a haber lógicamente dolor intenso y duele todo el miembro, o sea, mordió en, en el pie y duele hasta la cadera, mordió en la mano y duele hasta el hombro. También va a haber un componente hematovascular, gingivorragia. Bueno, he visto sangrado en todas partes por esto, ¿ah? Hay gingivorragia, hay hematemesis, hay melena, hay hematoquesia, hay lesiones en la piel, hay esputo hematoico porque también hay hemorragias pulmonares y digestivas. Y un síndrome necrótico. En la zona de mordedura hay edema local, se hincha, y a veces puede llegar hasta ser un síndrome compartimental, o sea, hay que hacer fasciotomía para darle espacio al tejido para que se siga hinchando sin alterar la vasculatura. Empiezan a aparecer ampollas, flictenas y úlceras necróticas, ¿verdad? Y lógicamente va a quedar cicatriz. Ahí está, la mordedura por Botox. Miren esta piernita, así es su pierna normal, la chica es flaquita, y miren cómo se hincha. Ahí está la cicatriz de la mordedura, ¿verdad? Aquí está, mordió en el dedo, aquí está uno y dos, los dos colmillos, y hay flictenas que van aumentando, y este es lógicamente un caso más intenso, en el cual han tenido que sacar toda la piel y el músculo de algunas zonas, porque hay una necrosis importante. Puede ser leve, como esto de aquí no termina en esto, o puede ser como esta de aquí, local nada más, o puede ser así como esto que es bastante intensa la lesión. Luego viene el accidente lachésico, o por la chuchupe, ¿verdad? Que es este de acá, este de aquí, que tiene otros componentes, doloroso, hematovascular también y necrótico también, como la anterior, pero se agrega el compromiso vagal, ¿no? O eh, eh, parasimpático. Entonces, doloroso igual, dolor intenso alrededor del miembro, gingivorragia, hemorragia digestivas y viscerales, necrótico y el vagal. Viene con diarrea acuosa, bradicardia, hipotensión arterial, shock hipovolémico. Hay varias componentes vagales del disautonomía. Entonces, este es el lachésico. Generalmente el paciente te dice, me mordió una serpiente grande, ¿no? Es decir, varios metros. Ahí la única que cumple ese criterio es la chuchupe porque es una serpiente realmente grande. Yo tengo la piel de una de ellas. Y este es el accidente crotálico, que es el de mordedura por serpiente de cascabel, así le llaman. Esta es, ¿verdad? Aquí está el cascabelito, aquí está el cascabelito. En el Perú solo viven en unas zonas muy específicas. En la selva de Madre de Dios, o sea, casi todo Madre de Dios, y en la selva de Puno, que es la región de Sandia. Ahí, en estos dos lugares, es donde se reportan el 100% de casos de mordedura de cascabel. Entonces, esta serpiente ya no es tanto necrótica, ya no es tanto proteolítica, es más que todo neurotóxica y miotóxica, ¿ok? Neurotóxica, hay fascia neurotóxica, hay tosis palpebral, o sea, eh, como si el paciente fuera miasténico, ¿verdad? Hay diplopía, hay dificultad para acomodar la visión, anisocoria, los músculos empiezan a tener parálisis flácida, también puede haber parálisis de los músculos respiratorios y eso pudiera ocasionar, lógicamente, falla respiratoria y paro cardíaco en un extremo. Pero también hay un compromiso miotóxico, hay mialgias generalizadas, hay mioglobinuria,
y hay coluria por este motivo. Es nefrotóxico también por lo mismo. Hay oliguria, anuria, insuficiencia renal aguda e hipercalemia. También tiene un compromiso coagulante el veneno. Y el paciente puede tener sangrados por esa causa. Y cardiotóxica también. Hay casos reportados de infartos agudos de miocardio por la mordedura del Crotalus durisus terrificus o serpiente de cascabel. Y este es el accidente lapídico. Y en realidad era el que me daba más miedo cuando estaba por allá, porque no era evidente. El paciente llega y te dice, ¿sabe qué, doctor? Me ha mordido una serpiente, pero no estoy seguro. Vi una de colores que se iba corriendo. Pero tú veías la lesión y no había casi nada. O sea, había a veces los colmillitos bien chiquitos, pero tú decías, ¿qué te va a producir esto? ¿Verdad? Tú esperabas que se hinche como en el jergón, que se haga una flictena como en la chuchupe, pero no hacía nada. Pero el paciente a las horas te empezaba a desarrollar las formas neurotóxicas de este veneno. Fase neurotóxica, diplopía, dificultad para la acomodación visual, anisocoria, parálisis flácida, velopalatina, falla respiratoria y el paciente podía morirse. ¿Dónde está reportado en el Perú la mordedura por elapídicos o por microrus? En Amazonas, en Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, en todas esas zonas. También tengo la piel de una de estas, pero no queda con este color, se destiñe todo y se pone amarillo. En el Perú, la misma directiva sanitaria de las arañas se aplica para los ofidios. El caso probable de ofidismo, según esta directiva, es toda persona que ha sufrido accidente por mordedura de serpiente venenosa del género Botrox, Crotalus, Lachesis o Microrus, las que hemos visto, u otras presentes en el territorio nacional, como la marina, por ejemplo, que al inocular sus toxinas en el organismo provoca una serie de alteraciones fisiopatológicas que dan lugar a signos y síntomas íntimamente relacionados con el género del animal agresor. Por ese caso confirmado, todo caso en el cual se identifica pues a la serpiente agresora, ¿verdad? Botros, Crotalus, Lachesis o Microrus. Entonces, cuando uno tiene un paciente que viene a la emergencia a atenderse y te dice, me ha mordido una serpiente, tienes que hacerle algunas preguntas. Preguntas, ¿qué tamaño tenía la serpiente? Te dice, más de 2 metros. Esa es una lachesis o chuchupe, que es una de las serpientes más grandes. Menos de 2 metros, bueno, son los demás. Jergón, loro machaco, ya tendríamos que ver. Si es miembro superior, generalmente es esa que está en el árbol, ¿verdad? La botriopsis que habíamos dicho, o loro machaco. En cambio, si es en miembros inferiores, ahí están las demás, ¿verdad? Botos, lachesis, incluso la marina. Pero lo más importante es ver el síndrome con el cual viene el paciente. Si viene solamente con un síndrome neurotóxico, probablemente sea un elapídico nada más, o la nacanaca, o la coral. Pero si viene con un compromiso coagulante y neurotóxico, y no tanto proteolítico ni vasculotóxico, esto podría ser un Crotalus, sobre todo si te dice vengo de Sandia o vengo de la selva de Madre de Dios. Pero si es proteolítico, coagulante, vasculotóxico, ese es Botrox o Botriopsis. Pero si tiene un componente neurotóxico, estaríamos frente a una lachesis, sobre todo si te dice que la serpiente era grande, ¿verdad? Porque la lachesis generalmente es una serpiente grande. Entonces, vamos a tener algunas alteraciones en el laboratorio que también nos van a ayudar, ¿verdad? En el Botriopsis lachesis, que tiene compromiso procoagulante, vamos a encontrar crenocitos, anisocitos, firinogenemia, protombinemia, alteraciones como plaquetopenia, incremento del tiempo de coagulación, del tiempo de sangría. En cambio, en el Crotalus, que es básicamente la cascabel, va a haber mucho componente músculo esquelético. CPK va a aumentar, DHL, TGO,
mioglobinemia y mioglobinuria, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer diagnóstico inmunológico? Se puede. Puedes hacer ELISA y te sale que hay anticuerpos contra eh, en, este, contra Botrox, por ejemplo, ¿no? O si no, hay inmunofluorescencia indirecta también, o hay inmunodifusión. Pero también se pueden sacar detección de antígenos en aspirado de las heridas, de la mordedura, o en sangre, o en orina, o en líquido cefalorraquídeo, o en otros fluidos. Se puede hacer. Pero esto se hace en laboratorios bien equipados, que la mayoría de veces no contamos en las zonas donde se produce el ofilismo, porque son en zonas remotas, en zonas de selva, en zonas en las cuales a duras penas hay un laboratorio con un hemograma probablemente. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, primero lo que no se debe hacer. Si tú has visto alguna vez, te has sentado con tu papá, tu mamá, tu abuelo a ver el Gran Chaparral, vas a ver ahí que Blue Cannon mejora las mordeduras haciéndoles un corte, haciendo un torniquete y chupando la herida para botarle veneno, ¿no? Nada de eso sirve, ¿ok? Entonces no hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es que el paciente guarde reposo. El paciente mordido por una serpiente, cuanto más se corra, cuanto más camine, más rápido va a haber eh, eh, absorción del veneno. Tampoco se hace sangrías, tampoco se hace torniquetes, ay, perdón. No, eso no funciona. Tampoco se pone hielo local. Lo que hay que hacer es llevarlo inmediatamente a la zona donde va a ser atendido. Y si es cargado, mejor, porque no puede moverse. El veneno se empieza a trasladar de un sitio a otro por los vasos linfáticos, por la linfa. No es por las venas ni las arterias. Es por eso que los torniquetes no funcionan. ¿Ok? Y la linfa va a trasladarse más rápido cuanto más movimiento muscular haya. Entonces, una vez que llega al establecimiento donde va a ser tratado, que generalmente es de primer nivel, ¿verdad? Hay que solicitar exámenes auxiliares, hemograma, factores de coagulación, tiempo de coagulación, sangría, pruebas bioquímicas. Hay que elevar medianamente el miembro afectado, ¿verdad? Y comprenderán que los colmillos de esta serpiente pueden tener esporas de Clostridium tetani. Es por eso que se tiene que poner tozoide tetánico y si se puede, sobre antitetánico también. Hay que poner hidratación endovenosa a este paciente porque no sabemos en qué momento puede tener shock. Así que mejor nos aprovisionamos de una buena vía periférica. Y también entendemos que los colmillos pueden estar infectados por muchas bacterias, así que le empezamos tratamiento con amoxicilina con ácido clavulánico, como a todas las mordeduras habíamos dicho, ¿verdad? Pero si es alérgico a la penicilina, clindamicina es una muy buena opción también. Se ha reportado en alguna serie de casos que la dexametasona o corticoide pudiera mejorar los casos de edema severo, en el cual el paciente tiene mucho edema en miembros inferiores o en la zona de la mordida. En accidentes elapídicos, nacanaka, neostigmina puede ser para bloquear la disautonomía. Y no se usan anticoagulantes tipo heparina y esas cosas porque no tiene función. El tratamiento general es ese. ¿Cuál es el tratamiento específico? El Instituto Nacional de Salud, aquí en el Perú, tiene también sus sueros. Tiene el antibotrópico, el antilachésico, el anticrotálico, ¿ok? No tiene antielapídico, no tiene contra nacanaka, pero sí tiene contra jergón, contra chuchupe y contra cascabel, ¿ok? Entonces, hay que usar la vía endovenosa, dosis única, tan igual como en el caso de la mordedura por loxoceles. No le vas a poner de a poquitos, le pones todo lo que tengas que ponerle de una sola vez. Se considera una aplicación oportuna dentro de las primeras 24 horas. Le hemos aplicado, igual que en la de loxoceles, hasta las 72 horas, pero no sabemos si en realidad ha funcionado o funciona porque
probablemente la evolución de la enfermedad sea la misma. Pero en las primeras 24 horas se considera una forma oportuna de prevenir muchas de las complicaciones. La dosis adecuada es esta. Si es un accidente leve, no hay mucha hinchazón, ¿verdad? No hay úlcera necrótica. 2 a 4 viales es lo que se debe pasar, generalmente en 500 centímetros cúbicos de cloruro de sodio y pasarlo en 1 hora. Pero si es un accidente severo en el cual hay gran síndrome de hematoso, compartimental, sangrado, se puede poner hasta 9 y hasta 12 viales. Del achésico, todo accidente lachésico se considera severo, porque se considera que la cantidad de veneno eh, que la lachesis inocula es grande. No solamente porque su veneno es importante, sino porque la lachesis es la única de todas estas serpientes que es realmente la más agresiva. Cuando te muerde un botrops, te muerde y se va corriendo, ¿ok? Y así también la crotálica y la pílica, pero la lachesis te sigue mordiendo, o sea, te muerde 1, 2, 3 veces, todas las veces que tenga oportunidad de hacerlo. Así que si es lachesis, siempre se pone toda la dosis, 10 a 12 viales. Y también el elapídico, 8 a 12 viales, y el crotálico. Aunque el crotálico hay muy pocos casos reportados, ¿ok? ¿Cuál es la prevención? La prevención es un poco difícil en realidad, porque, bueno, te dicen no caminar descalzo, y eso es cierto, pero también es difícil. Las zonas donde se presenta la mayoría de mordeduras por serpientes son zonas calurosas, en las cuales cualquier zapato te hace dar mucha sensación de calor, ¿verdad? Pero hay que ir con botas. Las personas que generalmente vamos a trabajar a esas zonas y tenemos que ir por el monte, como nosotros, trabajadores de salud, para ir a vacunar a zonas inhóspitas, tenemos las botas de Hebe que te cubren hasta por lo menos la rodilla, en la cual evitan que se presenten la mayoría de mordeduras, porque la mayoría hemos visto que se desarrollan en los miembros inferiores. Lógicamente, esto es algo básico, ¿no? No solamente para sino para cualquier cosa. No introducir las manos en huecos de árboles o cuevas, o sea, eso es lo peor que puedes hacer en la selva, ¿no? Es más, no te agarres de ningún tronco, porque ahí todo se mueve, así que no hay que introducir manos en donde no sabemos qué hay. Las viviendas tienen que hacerse sobre altillos, no solamente para cubrirse de las inundaciones o la lluvia, sino también para hacer más difícil que las serpientes pudieran ingresar a nuestros hogares. No hay que acampar en zonas con abundante vegetación, generalmente en un claro, donde podamos ver qué es lo que se acerca, porque si no, en la noche, que es generalmente la hora donde las serpientes salen a cazar, nos van a encontrar a nosotros. No deambular en zonas de riesgo luego de las 5 de la tarde porque ya no ves, y si uno no ve, las serpientes sí nos sienten y vamos a ser presa de ellas. Y esto es algo importante que yo hice cuando estuve por allá en zona de selva. Yo estuve no solamente el año de Serún, sino en total casi como 3 años. Criar aves de corral. Las gallinas, los gallos también, ¿no? Lógicamente, hacen que las serpientes se alejen porque las gallinas como que las botan, ¿no? O creen que es un gusano grande y se lo quieren comer, así que hay una área de protección porque las gallinas están alrededor de tu casa, de tu centro, qué sé yo, y son las que van a alertar en primera instancia, más incluso que los perros, de la presencia de estas serpientes, ¿ok? Así que yo tenía gallinas por todos lados. Y no intentar capturar a una víbora, una serpiente viva, ¿no? O sea, no se hace eso, porque aun cuando uno piense que la serpiente está muerta, todavía puede voltearse a morder, así que no es buena política estar cerca de una serpiente, incluso aparentemente muerta. Ok, eso era lo que tenía para ustedes hoy. No sé si tenemos alguna pregunta sobre esta parte. En todo caso, muchas gracias por su atención. Voy a fijarme otra vez en el chat. Al parecer hasta ahora no hay consultas. Sí, hay una consulta de parte de Rebeca Montiel. Doctor Eduardo, ¿cómo se categoriza si el accidente por ofidios es leve, moderado o severo?
y si puede explicar por qué dicen que el accidente por micrurus o coral es el más grave. Ah, ok. En realidad es en cuanto a la extensión de la lesión, ¿verdad? O sea, si solamente la hinchazón está a unos 10 centímetros de donde se produjo la mordedura, es leve. Y cuando pasa de ese lugar a otras zonas, es ya moderado o grave. Pero si hay manifestaciones sistémicas, todos son catalogados como graves. Te decía que el de Microrus era para mí el que tenía mayor gravedad porque muchas veces uno puede decir, bueno, no, ¿sabes qué? No te mordió una serpiente, no te ha mordido una isula, qué sé yo, otra cosa, tú crees que te ha mordido una serpiente, porque si uno ve al paciente no tiene ninguna manifestación de dolor, ¿no? Ni le duele mucho, ni tampoco la lesión es muy aparente, y así que a veces los mandan a su casa, pero cuando llegan ya es bastante tarde porque las manifestaciones se empiezan a presentar al día siguiente y el paciente puede llegar con serias complicaciones. Básicamente por eso, porque es una, digamos, una mordedura que no engloba gravedad aparente y es por eso que uno se le pasa por alto. Bien, doctor, al parecer no hay otra consulta. Ok, Quisiera por favor pedirle si podría dejar de compartir su pantalla para poder compartir la mía. claro. Ya. Bien, doctor, de parte del curso de manejo de intoxicaciones y envenenamientos, le agradecemos al doctor Eduardo Matos por su destacada participación como ponente del tema ofidismo y mordeduras por araña, loxoceles y lactodectus, en el marco del cuarto curso de manejo de intoxicaciones y envenenamientos. Agradecemos nuevamente, doctor, muchas gracias por sus dos grandes ponencias. Han sido de verdad muy excelentes y ojalá el próximo año también pueda brindarnos su apoyo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos ustedes y gracias por la atención también a todos los que están ahí detrás de sus pantallas. Sí, doctor, hay una... Ah, bueno, creo que la participante Rebeca Montiel ha puesto, y a modo informativo, acá en Venezuela le dicen a la Botrox, Atroz, Guayacán, Guayacán Mapanare y Tigra Mariposa. Ah, perfecto, muchas gracias por el dato, lo voy a tener en cuenta. Ujú. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Ok, yo me desconecto entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Quería comunicarle a todos los participantes, por favor, que a las 5 de la tarde va a ser la siguiente ponencia con el doctor Ribotti